Tras siglos de fragmentación, invasiones y gobiernos extranjeros, Egipto volvió a levantarse desde sus propias ruinas. Durante el llamado Segundo Período Intermedio, el país había perdido su unidad. Gobernantes foráneos, conocidos como los Hicsos, controlaban el delta del Nilo, introduciendo nuevas armas, caballos y carros de guerra. Al sur, en Tebas, una línea de gobernantes egipcios resistía en silencio, esperando el momento adecuado. No fue una resistencia inmediata ni espectacular, sino una acumulación lenta de fuerza, experiencia y determinación. Cuando finalmente llegó la confrontación, no fue solo una guerra por el territorio, sino por la restauración del orden cósmico que los egipcios creían esencial para la existencia misma del mundo. El faraón Ahmose I encabezó esa restauración. Con campañas prolongadas y metódicas, expulsó a los Hicsos del delta y persiguió a sus últimos bastiones fuera de Egipto. Pero su victoria no se limitó al campo de batalla. Al reunificar el país, sentó las bases de una nueva etapa, el Imperio Nuevo. Este periodo no sería recordado únicamente por su poder militar, sino por una profunda transformación del Estado egipcio. El faraón dejó de ser solo un gobernante sagrado del Valle del Nilo para convertirse en un monarca imperial, responsable de proteger fronteras lejanas, administrar territorios extranjeros y garantizar la estabilidad económica de un reino en expansión. Con la reunificación llegó también una nueva visión del poder. El trauma de la ocupación extranjera había dejado una huella profunda. Egipto ya no podía permitirse el aislamiento. La seguridad del reino dependía ahora de mantener zonas de control más allá de sus fronteras naturales. Nubia al sur y los corredores de Palestina y Siria al noreste se convirtieron en regiones estratégicas. No se trataba únicamente de conquista, sino de prevención. Controlar esos territorios significaba evitar futuras invasiones y asegurar rutas comerciales vitales para el flujo de oro, madera, cobre y otros recursos esenciales. Al mismo tiempo, el Estado se reorganizó desde dentro. La administración se volvió más compleja y profesional. Funcionarios, escribas y generales adquirieron un papel cada vez más relevante. El ejército dejó de ser una fuerza ocasional, convocada en tiempos de crisis para convertirse en una institución permanente, entrenada y equipada de manera sistemática. La experiencia adquirida durante las guerras contra los Hicsos no se olvidó, se institucionalizó. El carro de guerra, antes símbolo del enemigo, fue adoptado y perfeccionado, integrándose al núcleo del poder militar egipcio. Pero el Imperio Nuevo no se construyó solo con armas. La religión siguió siendo el eje invisible que sostenía toda la estructura. El faraón era visto como garante del Ma'at, el principio de equilibrio, justicia y orden universal. Después del caos vivido, restaurar el Ma'at se convirtió en una obsesión política y espiritual. Cada templo reconstruido, cada ritual celebrado y cada decreto emitido tenía como objetivo demostrar que el orden había regresado y que los dioses nuevamente favorecían a Egipto. Tebas emergió como el corazón espiritual y político del reino. Allí, los grandes templos comenzaron a expandirse, no solo como centros de culto, sino como instituciones económicas y administrativas. La riqueza fluía hacia ellos en forma de tierras, ofrendas y tributos. Esta alianza entre trono y templo fortaleció inicialmente al Estado, pero también sembró las semillas de tensiones futuras. En este momento, sin embargo, la armonía parecía completa. El faraón gobernaba, los dioses aprobaban, y el pueblo trabajaba bajo la promesa de estabilidad. El Imperio Nuevo heredó del pasado una profunda conciencia del tiempo.
Los egipcios no veían la historia como una línea recta, sino como un ciclo de orden, ruptura y restauración. Por eso, la reunificación no fue presentada como una novedad, sino como un retorno. Los monumentos, las inscripciones y los rituales insistían en una idea central. Egipto había vuelto a ser lo que siempre debía haber sido. Esta narrativa no solo legitimaba al nuevo poder, sino que ofrecía consuelo a una sociedad que había vivido generaciones de incertidumbre. A medida que el reino se estabilizaba, la figura del faraón adquirió un nuevo peso simbólico. Ya no era únicamente el intermediario entre dioses y hombres, sino también el protector armado de la civilización. Su imagen comenzó a representarse no solo en actitud ritual, sino en escenas de victoria, aplastando enemigos, sometiendo tierras lejanas y recibiendo la aprobación divina por sus actos. Estas imágenes no eran simples relatos de hechos, sino afirmaciones de un orden que debía mantenerse a cualquier costo. Así, al inicio del Imperio Nuevo, Egipto entró en una de las etapas más largas y complejas de su historia. Un período de expansión, riqueza y poder, pero también de decisiones que tendrían consecuencias profundas siglos después. Todo parecía estable, sólido y eterno. Sin embargo, como el Nilo mismo, la historia avanzaba silenciosa, preparando cambios que aún no podían percibirse. El imperio había despertado, y con él, una ambición que marcaría para siempre el destino de la civilización egipcia. Con el orden restaurado y el país reunificado, Egipto dejó de mirar únicamente hacia el interior de sus fronteras. El recuerdo de la ocupación extranjera había transformado la mentalidad del reino. Ya no bastaba con defender el valle del Nilo. Era necesario controlar los caminos por los que alguna vez habían llegado los invasores. Así comenzó una etapa en la que la guerra dejó de ser una respuesta ocasional y se convirtió en una herramienta constante del Estado. El Imperio Nuevo nació con vocación expansiva, y sus faraones asumieron el papel de líderes militares con una naturalidad que marcaría generaciones. Las campañas hacia el sur fueron las primeras en consolidarse. Nubia, rica en oro y estratégicamente vital, pasó a estar bajo control egipcio de manera sistemática. No se trataba solo de someter poblaciones, sino de integrar la región a la maquinaria imperial. Fortalezas, puestos militares y rutas vigiladas aseguraban que los recursos fluyeran hacia el norte sin interrupciones. El oro nubio alimentó templos, ejércitos y proyectos monumentales, reforzando la idea de que la expansión traía prosperidad y estabilidad al corazón del reino. Al noreste, la situación era aún más delicada. Palestina y Siria formaban un corredor inevitable entre Egipto y las grandes potencias de Asia Occidental. Dejar esas regiones sin control significaba abrir la puerta a futuras amenazas. Las expediciones militares se volvieron frecuentes, organizadas y cada vez más ambiciosas. El ejército egipcio cruzó desiertos, montañas y valles, imponiendo su autoridad sobre ciudades y reinos que hasta entonces habían vivido al margen del poder del Nilo. Estas campañas no solo extendieron el territorio, también redefinieron la identidad de Egipto como imperio. El faraón, en este contexto, se transformó en un símbolo viviente de la victoria. Las inscripciones y relieves lo muestran siempre al frente, guiando carros de guerra, tensando arcos y recibiendo la bendición divina antes de cada batalla. Aunque en la práctica las campañas eran el resultado de complejas estrategias y del trabajo de generales experimentados, la narrativa oficial insistía en una verdad única. El faraón vencía porque los dioses luchaban a su lado. Esta imagen reforzaba su legitimidad
y mantenía cohesionada a una sociedad que veía en el éxito militar la prueba tangible del favor divino. El ejército mismo evolucionó profundamente durante este periodo. Lejos quedaban las milicias improvisadas de épocas anteriores. Ahora existían unidades permanentes, jerarquías claras y un entrenamiento constante. El carro de guerra se convirtió en el arma emblemática del Imperio Nuevo, símbolo de movilidad, poder y dominio tecnológico. Su uso no solo intimidaba a los enemigos, también proyectaba una imagen de modernidad militar que distinguía a Egipto de otros reinos de la región. La guerra se había convertido en un arte cuidadosamente planificado. Cada victoria traía consigo consecuencias políticas y económicas. Los territorios conquistados no eran simplemente saqueados y abandonados. Eran administrados, vigilados y, en muchos casos, obligados a pagar tributos regulares. Maderas del Líbano, metales de Asia, ganado, prisioneros y bienes exóticos llegaban a Egipto como prueba de su supremacía. Estos recursos no solo enriquecían al Estado, sino que alimentaban una economía cada vez más compleja y conectada con el mundo exterior. Sin embargo, la expansión también exigía un delicado equilibrio. Gobernar un imperio implicaba mantener la lealtad de gobernantes locales, sofocar rebeliones y demostrar fuerza de manera constante. Las campañas no eran episodios aislados, sino parte de una rutina política. Cada faraón heredaba no solo un territorio, sino la obligación de defenderlo y ampliarlo. El prestigio del trono dependía, en gran medida, de su capacidad para sostener el dominio heredado. Este modelo de poder militarizado tuvo un profundo impacto en la sociedad egipcia. La guerra comenzó a formar parte del imaginario colectivo. Los soldados adquirieron estatus, los generales ganaron influencia y el lenguaje del poder se llenó de metáforas bélicas. Incluso los templos reflejaban esta mentalidad, mostrando a los dioses otorgando armas al faraón o celebrando su triunfo sobre pueblos extranjeros. La frontera entre lo sagrado y lo militar se volvió cada vez más difusa. A pesar de su aparente solidez, este sistema también sembraba tensiones invisibles. La expansión requería recursos constantes, hombres, tiempo y una administración eficiente. Cada campaña exitosa fortalecía al imperio, pero también aumentaba su dependencia de la guerra como fuente de legitimidad. Mantener la imagen del faraón invencible se volvió una necesidad política, incluso cuando las circunstancias comenzaban a cambiar. En estos años de expansión, Egipto alcanzó una extensión territorial sin precedentes. Desde las tierras del sur hasta las ciudades del norte, su autoridad se sentía a lo largo de rutas comerciales y campos de batalla. Para los contemporáneos, el imperio parecía imparable, sostenido por la voluntad divina y la fuerza de sus ejércitos. Sin embargo, bajo esa superficie de victorias y conquistas, comenzaban a gestarse transformaciones más profundas, silenciosas y duraderas. La guerra había llevado a Egipto a la cima del poder, pero también lo había encadenado a una lógica que exigiría cada vez más sacrificios. Mientras los faraones guerreros celebraban sus triunfos y los templos se llenaban de botines extranjeros, el imperio avanzaba sin saberlo hacia desafíos que no podrían resolverse únicamente con armas. El camino de la expansión estaba trazado, y Egipto lo recorrería durante generaciones, impulsado por la convicción de que su destino era dominar y perdurar. Mientras los ejércitos avanzaban más allá de las fronteras naturales del Valle del Nilo, otra conquista se desarrollaba en silencio dentro de Egipto, la del tiempo. Los faraones del Imperio Nuevo entendieron que la guerra podía otorgar dominio, pero solo la piedra podía garantizar permanencia.
Cada bloque tallado, cada columna erguida y cada relieve grabado no eran simples expresiones artísticas, sino declaraciones de poder destinadas a sobrevivir a generaciones enteras. Construir se convirtió en un acto político, religioso y simbólico al mismo tiempo. Los grandes templos comenzaron a crecer como ciudades sagradas. No surgían de una sola vez, sino que se expandían a lo largo de décadas, incluso siglos, bajo distintos gobernantes que añadían patios, salas hipóstilas, obeliscos y pilonos monumentales. Estos complejos no solo servían como espacios de culto, sino como centros económicos y administrativos. Allí se almacenaban tributos, se gestionaban tierras y se organizaban rituales que reforzaban la idea de un orden eterno. El templo era el corazón visible del Ma'at, el equilibrio que sostenía el mundo. La arquitectura egipcia del Imperio Nuevo no buscaba la ligereza ni la innovación efímera. Todo estaba pensado para impresionar y perdurar. Columnas gigantescas imitaban plantas sagradas. Muros cubiertos de escenas rituales narraban victorias y ofrendas, y las proporciones transmitían una sensación de estabilidad inmutable. Caminar por estos espacios debía generar una experiencia precisa, la certeza de que el faraón gobernaba con el respaldo de los dioses y que ese gobierno estaba destinado a durar más allá de la vida humana. Los obeliscos ocuparon un lugar especial dentro de este lenguaje simbólico, tallados en una sola pieza de piedra, transportados desde canteras lejanas y erigidos con un esfuerzo colectivo extraordinario, representaban la conexión entre la tierra y el cielo. Su punta, bañada en metal brillante, reflejaba la luz del sol, recordando a todos que el poder del faraón emanaba de lo divino. Cada obelisco llevaba inscripciones que repetían el mismo mensaje esencial. El rey había actuado conforme al orden cósmico y, por ello, merecía ser recordado. Las estatuas colosales reforzaban esta narrativa. El faraón aparecía representado no como un individuo vulnerable, sino como una presencia atemporal, idealizada y eterna. No envejecía, no dudaba, no mostraba debilidad. Estas imágenes no pretendían retratar a la persona real, sino al concepto de realeza. En ellas, el faraón era siempre joven, fuerte y sereno, incluso cuando en la realidad el peso del gobierno y de la guerra comenzaba a hacerse sentir. Este impulso constructor también tuvo un profundo impacto en la sociedad. Miles de artesanos, obreros, escribas y arquitectos trabajaban de forma continua en proyectos estatales. Lejos de ser esclavos sin rostro, muchos de ellos eran trabajadores especializados, orgullosos de su oficio y conscientes de que su labor formaba parte de algo más grande. Construir para el faraón era construir para los dioses, y eso otorgaba un sentido de propósito que trascendía la vida cotidiana. Sin embargo, estas obras no eran únicamente una manifestación de fe o devoción. Cada templo y cada monumento funcionaban como una herramienta de control ideológico. Los relieves mostraban un mundo ordenado, donde Egipto siempre vencía y los enemigos siempre eran sometidos. No había espacio para el caos, la derrota o la duda. La piedra fijaba una versión oficial de la realidad, una historia cuidadosamente seleccionada que se repetía una y otra vez hasta convertirse en verdad incuestionable. A medida que el imperio crecía, también lo hacía la escala de sus construcciones. Los faraones competían entre sí, no solo en el campo de batalla, sino en la grandeza de sus proyectos. Cada nuevo reinado buscaba superar al anterior, añadir más columnas, más estatuas, más inscripciones. Esta competencia silenciosa
impulsó algunos de los logros arquitectónicos más impresionantes de la historia egipcia, pero también aumentó la carga sobre los recursos del Estado. La piedra, inmóvil y duradera, comenzó a exigir sacrificios constantes. Mantener el ritmo de construcción requería riqueza, estabilidad y una administración eficiente. Mientras el imperio prosperaba, estos requisitos parecían fáciles de cumplir. Pero bajo la superficie, el equilibrio era frágil. Cada templo terminado implicaba una promesa, la de que el orden continuaría, y cada promesa debía ser sostenida día tras día. Así, Egipto se cubrió de monumentos que hablaban de eternidad. Desde las riberas del Nilo hasta los desiertos circundantes, la civilización dejó una huella física destinada a desafiar al tiempo. Para quienes vivían en ese mundo, la piedra ofrecía seguridad, continuidad y sentido, pero el tiempo, paciente y silencioso, avanzaba entre columnas y obeliscos, preparando cambios que ninguna construcción, por monumental que fuera, podría detener. Mientras los templos se alzaban cada vez más altos y las inscripciones proclamaban un orden eterno, una transformación silenciosa avanzaba en el corazón mismo del Imperio Nuevo. No era visible en los campos de batalla, ni en los relieves monumentales, pero su impacto sería profundo y duradero. La relación entre el faraón, los dioses y quienes hablaban en nombre de ellos comenzaba a cambiar. Durante generaciones, el equilibrio había sido claro. El faraón gobernaba como intermediario divino y los sacerdotes sostenían el culto que legitimaba su poder. Sin embargo, ese delicado acuerdo empezó a inclinarse. El culto a Amón, con centro en Tebas, creció de manera extraordinaria. Cada victoria militar, cada tributo extranjero y cada proyecto constructivo fortalecían a los templos, que recibían tierras, ganado y riquezas en nombre del dios. Con el tiempo, los sacerdotes de Amón no solo dirigían rituales, sino que administraban vastos territorios y recursos. Su influencia se extendía más allá del ámbito espiritual, penetrando en la economía y en la política del reino. Sin enfrentarse abiertamente al faraón, comenzaron a convertirse en un poder paralelo. Para el pueblo, esta acumulación de autoridad no era necesariamente negativa. Los templos ofrecían estabilidad, empleo y una sensación de continuidad. Eran centros de redistribución, lugares donde la riqueza del imperio parecía volver a la comunidad. Pero desde la perspectiva del trono, la situación era más compleja. El faraón seguía siendo la figura suprema en teoría, pero en la práctica debía compartir el control con una élite religiosa cada vez más poderosa y autónoma. Esta tensión no se manifestó de inmediato en conflictos abiertos. Durante buena parte del Imperio Nuevo, el sistema funcionó gracias a una aparente armonía. El faraón patrocinaba templos y rituales, y los sacerdotes reforzaban la imagen del rey como elegido de los dioses. Sin embargo, cuanto más se fortalecía el clero, más difícil se volvía mantener ese equilibrio. La religión, que había sido el pilar del orden, comenzaba a convertirse en un factor de desequilibrio. Algunos faraones intentaron contener esta tendencia de forma sutil. Promovieron otros cultos, redistribuyeron favores y buscaron limitar el crecimiento de ciertos templos sin romper la tradición. Pero estas medidas solo ralentizaron un proceso que parecía inevitable. El prestigio del clero de Amón se había vuelto demasiado grande, alimentado por siglos de devoción, riqueza y autoridad simbólica. En este contexto, la figura del faraón empezó a experimentar una transformación interna. Aunque seguía siendo representado como un gobernante absoluto, su capacidad de decisión
estaba cada vez más condicionada por intereses religiosos. El poder ya no fluía únicamente desde el trono, sino a través de una red compleja de alianzas, rituales y tradiciones que limitaban la acción directa del rey. La imagen de un poder indivisible comenzaba a resquebrajarse. Este cambio también afectó la manera en que los egipcios concebían el orden del mundo. El Ma'at, ese principio de equilibrio universal, dependía de que cada parte cumpliera su función. Cuando una de ellas acumulaba demasiado peso, el sistema entero se volvía inestable. Sin que nadie lo advirtiera con claridad, el imperio estaba entrando en una etapa donde las decisiones religiosas tendrían consecuencias políticas profundas. Los templos, cada vez más imponentes, eran tanto un símbolo de devoción como de poder acumulado. Sus muros no solo protegían estatuas divinas, sino también archivos, tesoros y redes de influencia. Los sacerdotes se convirtieron en intérpretes del favor divino, capaces de legitimar o cuestionar acciones del Estado a través de rituales y augurios. El lenguaje de los dioses empezaba a tener un peso propio, independiente del faraón. Así, en medio de la prosperidad aparente, el imperio nuevo avanzaba hacia una encrucijada. La misma religión que había sostenido su grandeza comenzaba a desafiar su estructura. No mediante rebeliones ni enfrentamientos visibles, sino a través de un desplazamiento gradual del poder. El equilibrio se mantenía, pero era cada vez más frágil, como una balanza que parecía estable solo porque nadie se atrevía aún a tocarla. En este escenario de tensiones contenidas y cambios silenciosos, se gestaba uno de los episodios más radicales de la historia egipcia. Una ruptura que no solo intentaría redefinir la relación entre dioses y hombres, sino también devolver al faraón un control que creía estar perdiendo. El imperio, sin saberlo, se acercaba a un experimento que pondría a prueba sus fundamentos más antiguos. El cambio no llegó como una tormenta repentina, sino como una grieta que se abrió desde el interior del sistema. Durante generaciones, Egipto había sostenido su estabilidad sobre una red compleja de dioses, rituales y tradiciones cuidadosamente equilibradas. El faraón reinaba porque garantizaba el Ma'at, y los templos prosperaban porque sostenían ese orden. Pero cuando la balanza comenzó a inclinarse peligrosamente hacia el poder del clero, surgió una respuesta que nadie habría imaginado. No fue una reforma gradual, ni una negociación silenciosa, sino una ruptura directa con el pasado. El faraón que encabezó este quiebre es recordado como una de las figuras más desconcertantes de la historia egipcia. Al ascender al trono, heredó un reino poderoso, rico y aparentemente estable. Sin embargo, también recibió un problema profundo. La autoridad religiosa se había vuelto tan influyente que amenazaba con eclipsar al propio trono. En lugar de enfrentarse a los sacerdotes dentro del marco tradicional, eligió un camino radical. Cambió la estructura misma de la religión. El culto a Atón, representado como el disco solar, pasó de ser una deidad menor a convertirse en el centro exclusivo de la vida espiritual del reino. Este cambio no fue solo teológico, sino profundamente político. Al elevar a Atón por encima de todos los demás dioses, el faraón eliminaba de un solo movimiento el poder acumulado de los grandes templos tradicionales. Sin Amón, sin su clero y sin su red económica, la autoridad religiosa quedaba concentrada nuevamente en la figura real. La transformación fue rápida y contundente. Los antiguos templos fueron cerrados, sus rituales interrumpidos y sus imágenes borradas de muros y estelas. Los nombres de los dioses tradicionales dejaron de pronunciarse en ceremonias oficiales. El faraón incluso cambió su propio nombre para reflejar su nueva devoción.
proclamándose servidor exclusivo de Atón. Con ello, declaraba no solo una nueva fe, sino una nueva forma de entender el poder. La capital del reino fue trasladada a una ciudad completamente nueva, construida desde cero en un lugar que no pertenecía a ninguna tradición religiosa previa. Allí, lejos de la influencia de Tebas y de los antiguos centros de poder, se intentó fundar una sociedad distinta, organizada en torno a un único Dios y a un único intermediario, el faraón. Las representaciones artísticas también cambiaron. Las figuras dejaron de ser rígidas y eternas. Mostraban escenas familiares, cuerpos alargados y gestos íntimos. Era una ruptura visual tan profunda como la espiritual. Sin embargo, este experimento tuvo un costo enorme. La religión egipcia no era solo un sistema de creencias, sino una red que sostenía la vida cotidiana, las festividades, la agricultura y la identidad colectiva. Al desmantelarla de manera abrupta, el faraón debilitó los lazos que mantenían unida a la sociedad. Muchos egipcios aceptaron el nuevo culto de forma superficial, pero en privado continuaron venerando a los antiguos dioses. La fe oficial y la fe real comenzaron a separarse. Mientras tanto, el imperio empezó a resentir la falta de atención en otros frentes. Las fronteras, antes vigiladas con rigor, quedaron en segundo plano. Las alianzas se debilitaron. Las provincias lejanas comenzaron a actuar con mayor autonomía y el prestigio internacional de Egipto se erosionó lentamente. El faraón, concentrado en su revolución religiosa, descuidó el equilibrio que había mantenido unido al imperio durante generaciones. Cuando su reinado llegó a su fin, el experimento estaba lejos de consolidarse. La nueva fe no había arraigado profundamente y el Estado se encontraba debilitado. La reacción fue inmediata. El sistema tradicional se restableció con rapidez, como si el país entero hubiese estado conteniendo la respiración. Los antiguos dioses regresaron, los templos fueron reabiertos y el nombre del faraón reformador fue eliminado de registros oficiales. Su memoria fue borrada con una determinación casi ritual. Pero aunque el intento fracasó, sus consecuencias fueron duraderas. El equilibrio entre trono y templo nunca volvió a ser el mismo. La ruptura había revelado la fragilidad del sistema y había demostrado que incluso el orden más antiguo podía ser cuestionado. Egipto había sobrevivido al experimento, pero ya no era el mismo. Bajo la superficie restaurada, quedaban cicatrices que influirían en el curso del imperio durante generaciones. Así, el intento de imponer un nuevo orden terminó confirmando una verdad silenciosa. La estabilidad egipcia dependía de la continuidad tanto como de la autoridad. Al romper con su pasado, el faraón no recuperó el control absoluto, sino que expuso los límites del poder real. El imperio nuevo seguiría adelante, pero lo haría cargando el peso de esta ruptura, consciente de que incluso los dioses podían ser desafiados y que no todas las transformaciones conducían a la eternidad. Tras la ruptura, Egipto buscó recomponerse con una urgencia silenciosa. El regreso a las antiguas tradiciones no fue presentado como una novedad, sino como una corrección necesaria, casi natural. Los templos volvieron a abrirse, los rituales se reanudaron y los dioses recuperaron sus nombres en muros y estelas. El Estado necesitaba transmitir una sensación de continuidad, como si el experimento reciente hubiese sido solo una anomalía pasajera en una historia destinada al equilibrio. Sin embargo, restaurar las formas no significaba recuperar por completo la fortaleza perdida. El joven faraón que encabezó este retorno al orden heredó un reino debilitado, pero aún funcional.
Su tarea principal no fue innovar, sino reparar. Se devolvieron privilegios a los sacerdotes, se restauraron cultos tradicionales y se intentó reconstruir la confianza tanto interna como externa. La capital volvió a centros históricos de poder y la maquinaria administrativa retomó viejas prácticas. Todo parecía indicar que el mundo había vuelto a su lugar, aunque el desgaste acumulado comenzaba a sentirse en cada decisión. Con la restauración religiosa llegó también la necesidad de reafirmar la autoridad militar. Las fronteras, descuidadas durante años, exigían atención inmediata. En el norte, potencias rivales disputaban las mismas rutas estratégicas que Egipto había dominado durante generaciones. Las campañas se reanudaron, no ya con la ambición expansiva de antaño, sino con un tono defensivo, casi urgente. El objetivo ya no era crecer, sino conservar lo que aún permanecía bajo control. El surgimiento de una nueva dinastía trajo consigo una breve sensación de renovación. Los nuevos gobernantes apostaron por una imagen de fuerza, tradición y continuidad. Grandes proyectos constructivos se retomaron, no tanto para innovar, sino para demostrar que el orden seguía vigente. Los templos crecieron nuevamente y los monumentos celebraron victorias militares, reales o simbólicas, como si la repetición de estas imágenes pudiera reforzar una estabilidad que comenzaba a resquebrajarse. Las guerras de este periodo reflejan claramente el cambio en la naturaleza del imperio. Las campañas contra potencias vecinas fueron largas, costosas y, en muchos casos, inconclusas. Las grandes batallas ya no garantizaban resultados decisivos. En lugar de conquistas duraderas, se obtenían acuerdos frágiles, tratados y fronteras inciertas. Cada victoria exigía enormes recursos humanos y materiales, y cada pérdida se sentía con mayor intensidad que en épocas anteriores. Al mismo tiempo, nuevos enemigos aparecieron desde horizontes inesperados. Pueblos en movimiento, desplazados por crisis más amplias en el mundo mediterráneo, comenzaron a presionar las costas y las fronteras del imperio. Estas amenazas no respondían a las mismas reglas que los antiguos rivales. No buscaban ocupar territorios de forma estable, sino irrumpir, saquear y desplazarse. Enfrentarlos requería estrategias distintas, y aunque Egipto logró resistir, el costo fue devastador. El impacto de estas guerras se hizo sentir en el interior del reino. La economía comenzó a mostrar señales de agotamiento. Los recursos destinados durante siglos a templos y ejércitos ya no alcanzaban con la misma facilidad. Por primera vez, el sistema mostró fisuras visibles, retrasos en pagos, tensiones sociales y descontento entre trabajadores especializados. Incluso aquellos encargados de construir las tumbas reales, símbolos máximos de la eternidad, se vieron obligados a detener su labor ante la falta de sustento. El faraón seguía siendo una figura central, pero su autoridad ya no era incuestionable. La necesidad de negociar con sacerdotes, generales y administradores se volvió constante. El poder, antes concentrado, ahora se fragmentaba en múltiples manos. Cada decisión debía equilibrar tradición, urgencia militar y estabilidad interna. Gobernar se había vuelto un ejercicio de contención más que de expansión. A pesar de estos desafíos, Egipto no colapsó de inmediato. La civilización aún conservaba una inercia poderosa, alimentada por siglos de organización, fe y experiencia administrativa. Pero el desgaste era real y acumulativo. Cada guerra defensiva, cada tratado forzado y cada concesión internas alejaban un poco más al imperio de su antigua grandeza. Así, mientras los templos seguían proclamando un orden eterno,
y los monumentos hablaban de victorias gloriosas, la realidad se volvía cada vez más compleja. Egipto seguía en pie, pero lo hacía sosteniéndose sobre estructuras que ya no podían renovarse con la misma fuerza. El Imperio Nuevo entraba en una fase donde resistir era el mayor triunfo posible, y donde el peso del pasado comenzaba a sentirse tan imponente como la piedra de sus templos. Cuando la energía del Imperio Nuevo terminó por agotarse, Egipto no cayó de forma abrupta. Su declive fue lento, casi imperceptible para quienes lo vivieron día a día. Las instituciones seguían en pie, los rituales continuaban, y el faraón aún ocupaba el trono. Sin embargo, el centro de gravedad del poder se había desplazado. La autoridad ya no emanaba de una sola figura, sino que se repartía entre múltiples actores que competían por influencia en un sistema cada vez más fragmentado. Los sacerdotes, especialmente aquellos vinculados a los grandes templos, consolidaron su dominio sobre vastas regiones. Controlaban tierras, recursos y redes administrativas que funcionaban de manera casi independiente del poder central. En algunas zonas, su autoridad superaba a la del propio faraón. Este fenómeno no fue resultado de una rebelión abierta, sino de un vacío progresivo de liderazgo. A medida que el trono perdía capacidad de imponer decisiones, otros llenaban el espacio disponible. El país comenzó a dividirse en esferas de control. En el norte, gobernantes locales ejercían el poder con títulos faraónicos, mientras que en el sur, los altos sacerdotes administraban regiones enteras en nombre de los dioses. Egipto, que durante siglos había sido un estado centralizado, se convirtió en un mosaico de autoridades superpuestas. Esta fragmentación debilitó la capacidad de respuesta frente a amenazas externas y redujo la cohesión interna que había sostenido al imperio. En este contexto de división, potencias extranjeras encontraron la oportunidad perfecta para intervenir. Primero llegaron gobernantes de origen libio, que adoptaron tradiciones egipcias y se integraron al sistema sin destruirlo. Su dominio fue más una adaptación que una conquista abierta. Sin embargo, con el paso del tiempo, nuevas fuerzas aparecieron desde el sur. Los gobernantes de Nubia, profundamente influenciados por la cultura egipcia, avanzaron hacia el norte y asumieron el control del país, presentándose como restauradores del antiguo orden. Este dominio extranjero no significó el fin inmediato de la identidad egipcia. Al contrario, muchos de estos gobernantes adoptaron el lenguaje, los rituales y la iconografía tradicionales. Egipto continuó funcionando, al menos en apariencia, como siempre lo había hecho. Pero la realidad era distinta. El poder ya no surgía del Valle del Nilo de manera autónoma, sino que dependía de fuerzas externas que utilizaban la tradición como herramienta de legitimación. Con el tiempo, el país enfrentó una amenaza aún mayor. Desde el este, imperios organizados y militarmente avanzados pusieron su mirada en el territorio egipcio. A diferencia de invasiones anteriores, estas potencias no buscaban integrarse culturalmente, sino administrar Egipto como una provincia más dentro de un sistema imperial más amplio. La conquista fue dura, pero el control posterior mostró una paradoja. Aunque el faraón ya no gobernaba de forma independiente, la vida cotidiana egipcia continuó con una sorprendente continuidad. Los conquistadores comprendieron rápidamente que gobernar Egipto implicaba respetar su tradición. Los templos siguieron funcionando, los rituales se mantuvieron, y los dioses no fueron abolidos. Incluso bajo dominio extranjero, Egipto prosperó en ciertos aspectos, beneficiándose de redes comerciales más amplias y de una administración imperial eficiente. Sin embargo,
Esta prosperidad ya no respondía a una voluntad egipcia soberana, sino a intereses externos. La resistencia nunca desapareció del todo. A lo largo de este periodo, surgieron intentos de restaurar un gobierno plenamente egipcio. Algunos lograron breves momentos de independencia, impulsados por líderes que evocaban la grandeza del pasado y trataban de reconstruir el estado tradicional. Estos esfuerzos, aunque significativos, no lograron revertir la tendencia general. Cada restauración era más corta y más frágil que la anterior. A medida que el tiempo avanzaba, la idea misma de Faraón comenzó a transformarse. Ya no era el soberano indiscutible de un imperio, sino una figura que debía negociar su lugar dentro de un orden más amplio. El poder religioso seguía siendo fuerte, pero también estaba condicionado por autoridades externas. Egipto sobrevivía, pero lo hacía adaptándose, cediendo y transformándose constantemente. Así, el país entró en una etapa donde la continuidad cultural contrastaba con la pérdida de soberanía política. Egipto seguía siendo Egipto en sus dioses, sus templos y su visión del mundo, pero ya no controlaba su propio destino como en siglos anteriores. Esta paradoja marcaría el final de la era faraónica tradicional y prepararía el escenario para una transición definitiva, en la que la historia del antiguo Egipto se fundiría con la de nuevos imperios que estaban a punto de redefinir el mundo conocido. El final no llegó con un estruendo, sino con una transformación silenciosa. Egipto no fue destruido ni borrado del mapa. Fue absorbido por un mundo que había cambiado a su alrededor. Cuando las últimas dinastías intentaban aún sostener la imagen del faraón como soberano absoluto, nuevas potencias avanzaban con una visión distinta del poder. La antigua civilización, que durante milenios había marcado el ritmo del tiempo a orillas del Nilo, se enfrentaba a una realidad en la que ya no podía gobernar sola. La llegada de gobernantes extranjeros con ambiciones universales marcó el cierre definitivo de la independencia egipcia. Estos conquistadores no ignoraron la grandeza del pasado. Al contrario, la utilizaron. Adoptaron títulos, respetaron rituales y se presentaron como continuadores del orden antiguo. El faraón dejó de ser un gobernante nacido del Nilo para convertirse en una figura dentro de un sistema imperial más amplio. La soberanía se desvaneció, pero la tradición permaneció. Con el paso del tiempo, la figura del faraón perdió su función original. Ya no era el garante absoluto del equilibrio cósmico, sino un símbolo heredado, reinterpretado según las necesidades de cada nuevo poder dominante. Sin embargo, para el pueblo egipcio, la vida cotidiana conservó una sorprendente continuidad. El calendario seguía marcado por las crecidas del río. Los cultos locales persistían, y las costumbres transmitidas de generación en generación mantenían viva una identidad profundamente arraigada. La civilización egipcia había aprendido, a lo largo de su historia, a sobrevivir adaptándose. Había resistido invasiones, crisis internas y transformaciones religiosas. Ahora, esa capacidad de adaptación se manifestaba de otra forma. En lugar de gobernar, Egipto influía. Su conocimiento, su arte, su religión y su visión del mundo se integraron en culturas posteriores, dejando una huella que trascendió fronteras y épocas. Incluso cuando el poder político se desplazó definitivamente, el pasado egipcio nunca fue olvidado. Monumentos, templos y textos siguieron dominando el paisaje y la imaginación de quienes los contemplaban. Cada columna y cada jeroglífico recordaban una historia de orden, ruptura y restauración. La piedra, que había sido usada para desafiar al tiempo, cumplió su promesa. Siglos después, seguiría hablando. La lengua antigua evolucionó,
transformándose, pero no desapareció por completo. Sobrevivió en contextos religiosos, en tradiciones y en una memoria colectiva que resistió al paso de los imperios. Las festividades, los gestos cotidianos y la relación con el río conservaron ecos de un pasado remoto. Egipto moderno, aunque distinto en forma, continuó llevando consigo el peso y la herencia de su antigüedad. El fin de los faraones no fue, entonces, el fin de Egipto. Fue el cierre de una etapa política, no de una civilización. Lo que comenzó como un reino estrechamente ligado al Nilo se convirtió en una de las culturas más influyentes de la historia humana. Su legado no se mide solo en conquistas o monumentos, sino en ideas. La relación entre orden y caos, la búsqueda de equilibrio y la obsesión por la permanencia. Hoy, cuando el desierto sigue rodeando templos milenarios y el río continúa marcando el pulso de la vida, resulta evidente que Egipto nunca desapareció del todo. Cambió, se transformó y se integró en un mundo nuevo, pero su esencia permanece. En cada piedra desgastada por el tiempo, en cada relato transmitido a través de los siglos, vive la memoria de una civilización que se negó a ser olvidada. Así concluye la historia de los faraones, pero no la historia de Egipto. Porque algunas civilizaciones no terminan cuando pierden el poder, sino cuando dejan de ser recordadas. Y Egipto, incluso después de milenios, sigue despertando asombro, respeto y silencio reverente, como el río que fluye sin prisa, llevando consigo la eternidad.